Busque por favor en su Biblia la carta a los Romanos en el capítulo 2. Carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16, dice así la palabra del Señor: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, sin ley para sí mismos, son sin ley para sí mismos. Gracias. Versículo 15 en adelante, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, qué sabiduría tan alta tiene tu palabra, Señor. Nos humillamos y nos acercamos a tu palabra como pecadores necesitados de esta revelación, necesitados de este alimento espiritual, necesitados de la corrección. Que tu palabra sea, Señor, por medio de esta predicación, esa espada de dos filos, pero también que sea esa luz y ese espejo en la cual nosotros podamos mirarnos. Te ruego que nos ayudes a entenderla a todos nosotros. Te ruego que me ayudes a predicarla y que cumpla el propósito por el cual fue enviada y que tu nombre sea glorificado, sea exaltado por medio de la predicación. Padre, gracias por darnos esta palabra, gracias por habernos llamado para que seamos tu iglesia por medio de Cristo Jesús, en el cual te agradecemos y te rogamos. Amén. Mis hermanos, leyendo y estudiando esta carta a los Romanos, nosotros podemos asegurar algo que no es nuevo, lo que voy a decir, que debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, que no debemos olvidarnos de hacerlo una y otra vez. Debemos estudiar el Evangelio que la Biblia nos revela, el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo, porque una y otra vez nos olvidamos que fuimos justificados por gracia. El Evangelio nos recuerda que solamente por gracia nosotros hemos sido salvados. Esto quiere decir que no merecíamos la salvación, pero no solamente eso, el Evangelio nos recuerda que no éramos merecedores de la salvación, sino también nos recuerda el Evangelio que éramos incapaces, totalmente incapaces de buscar la salvación, sino que por gracia y misericordia de nuestro amado Dios, nosotros hoy podemos decir, hemos sido justificados y estamos en paz para con Dios por medio de la fe, y esto es en Jesucristo. La iglesia que se encontraba en Roma, a la cual Pablo le escribió esta carta, tenía un problema. Una parte de la iglesia, en la cual Pablo en el capítulo 1, que podríamos decir los gentiles, aquellos que no eran judíos, en el capítulo 1 al final Pablo
de una manera maravillosa describe cuál era la condición de aquellos gentiles que habían sido perdonados o se encontraban en una iglesia y estaban quizás algunos confiando que habían alcanzado la salvación por su decisión de seguir a Cristo, pero Pablo en esta predicación y en esta enseñanza y en esta manifestación del Evangelio de Jesucristo, que queda en evidencia que ellos no habían sido capaces de buscar al Salvador porque estaban totalmente perdidos en el pecado, porque eran merecedores de la ira de Dios, que Dios, esa ira y ese enojo santo que tiene Dios hacia todos los pecadores. Pero ahora en esta sección de la carta hemos visto, como la semana pasada estuvimos viendo, que se estaba refiriendo a la otra parte de la iglesia, a los judíos, aquellos que tenían un problema, y el problema de ellos no era diferente al problema de los judíos en su concepción de cuál era su problema. El problema que ellos tenían era la moralidad. Ellos se sentían personas morales, personas con una moralidad alta y diferente a los de los gentiles, porque ellos habían sido instruidos con la ley que Dios le había dado a Moisés. La moralidad puede a veces ser confundida como santidad. Eso puede ocurrir también en una iglesia actual. La moralidad confundida como parte o como la santidad. Moralidad igual a santidad. Nosotros podemos encontrarnos con el mismo problema, pensamos porque somos buenos esposos, buenos hijos, buenos cristianos, porque evidenciamos buenos frutos y podemos decir, bueno, soy justificado porque soy buena persona. El Evangelio nos recuerda que no existe tal persona. A veces lo que es una evidencia de la obra que ha hecho el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu en nosotros, puede jugarnos en contra y decir, no, si yo soy cristiano porque soy bueno. Sino que la moralidad y todo lo bueno que lo demás vean en nosotros no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Los predicadores tenemos la obligación de recordarle a la iglesia de que la iglesia de Cristo fue justificada, fue salvada solamente por pura gracia, por medio de la fe. La iglesia también tiene la responsabilidad, nosotros, todos ustedes, tienen la responsabilidad de exhortar, de recordarle al hermano, los unos a los otros, que fuimos justificados por gracia. Es la manera de no olvidar de dónde nos sacó el Señor, es la manera de mantenernos humildes y agradecidos al Señor. Por medio de la fe, por gracia, gracias a Jesucristo, gracias a la misericordia de Dios. La moralidad no es igual a la santidad, tengo mi apunte acá, pero no hay santidad sin moralidad tampoco, es bueno recordar y resaltar. El incrédulo puede llevar una vida moral, correcta. Hay incrédulos, enemigos de la cruz de Cristo, que tienen una aparente moralidad, pero eso no los hace justos delante de Dios, de ninguna manera. A veces en los velorios dicen, no, pero si era buena persona, seguramente está en el cielo. No, nadie va al cielo por ser buena persona, mis hermanos. Eso es lo que la Biblia se encarga de mostrarnos, eso es lo que el apóstol Pablo hoy lo que va a hacer, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a ver por medio de la palabra del Señor, cómo el apóstol Pablo procura derribar todas las falsas razones o argumentos en las cuales los judíos se sentían seguros. Una iglesia puede estar viviendo una falsa seguridad, nosotros podemos ser como aquellos romanos, estar fundamentados o parados en una falsa seguridad. Si no conocemos bíblicamente el Evangelio, el único Evangelio, y nos estamos examinando bajo la luz del Evangelio. Pablo a los romanos les enseñó que Dios envió a su Hijo para darnos a conocer su Evangelio, porque la ira de Dios estaba sobre todos los pecadores. La ira de Dios fue la causa por la cual Dios envió a su Hijo a este mundo para revelarnos su Evangelio, para que todo aquel que crea en ese Evangelio, en ese poderoso Evangelio, pueda ser alcanzado por esa salvación y quede exento de esa ira de Dios. Entonces podemos ver que el Evangelio, había una necesidad imperiosa del Evangelio, porque Dios está
furioso aún con los pecadores. Sí, nosotros tenemos que decirlo así a los pecadores. Dios está enojado, furioso, airado contra todos los pecadores. Es difícil predicar, por eso es necesario que seamos valientes para predicar el Evangelio. En el capítulo 1, versículo 18, vamos a leerlo nuevamente. Porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Venimos repitiendo desde hace varias semanas este versículo porque es el centro de todo el Evangelio. El único medio para la justificación es creer en el Evangelio de Cristo, y esto es lo que Pablo, con la sabiduría del Espíritu de Dios, lo que va a hacer, lo que va a derribar esa falsa seguridad que tenían los judíos. Esto quiere decir que la ira de Dios, que vino manifestándose a lo largo de toda la historia de la humanidad, de diferentes maneras, como ya lo vimos, tendrá un clímax, un día del gran juicio. Ese gran juicio universal donde todos los hombres, judíos y no judíos, de todas las naciones, van a tener que comparecer delante del Señor, delante del gran legislador. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. A veces nos preguntamos nosotros, y aquellos que no conocieron del Evangelio, aquellos que no fueron alcanzados por el Evangelio, ¿qué serán de aquellas personas? Me acuerdo que una vez en un reportaje, el primer reportaje que donde le pude conocer al pastor John MacArthur, en un reportaje en la CNN, el periodista le hace una pregunta a Joel Osteen, ¿sí? Aquel que expone el falso evangelio. ¿Qué pasará con aquellos hombres que viven en lugares incivilizados, o en la India o en África, donde nunca nadie les predicó el Evangelio? Y él dijo, bueno, si ellos adoran a un Dios, en cierta manera están adorando al Dios creador. Y le preguntan a MacArthur, dice, no, sin Cristo nadie puede ser salvo. Contundente, como dice la palabra, y acá está la respuesta, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Aquellos que no conocieron la ley de Dios están condenados, aunque no la conocieron. Pero también dice Pablo, y todos los que bajo la ley han pecado, y esto era para los judíos, por la ley serán juzgados. O sea, todos están en igual de condición. Aquel que conoce pero no cumple, aquel que conoce la ley pero no vive de acuerdo a la ley, también está condenado, tan condenado como aquel que no conoce nada de la ley de Dios. Cuando se refiere a la ley, se refiere a la palabra, a la ley, a los preceptos de Dios. La iglesia debe anunciar a todos que ese día está cada vez más cercano, el día del gran juicio universal. Esa es nuestra responsabilidad, de decirle a todos los pecadores que Dios está airado, enojado, furioso por su actitud pecaminosa, por su vida alejada de Dios. Y ese día del juicio se acerca. Ese es el día de la ira, el día que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban. La causa de la ausencia de la predicación del juicio de Dios es porque no se predica el evangelio bíblico. Si no se predica de la ira, como ya lo dije la semana pasada, no perdí la memoria, no estoy repitiendo, no es el mismo mensaje. El evangelio no parece tan buena noticia. Si no decimos que hay un juicio, que hay un Dios airado, entonces el evangelio, la buena noticia, lo que significa el evangelio, dicen, buena noticia, ¿por qué? Si me va bien. Buena noticia, ¿por qué? Si estoy bien de salud. Buena noticia, ¿por qué? Si soy exitoso. No, buena noticia, porque el evangelio revela y manifiesta la obra del Hijo de Dios, que Dios envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea alcanzado por la ira de Dios a causa de nuestros pecados, sino que aquel que cree en el Hijo sea salvado por el Hijo. Debemos predicar lo pecaminoso y lo condenado que es el ser humano. No, creo que sos buena persona. No hay ni uno bueno, no hay ni un justo. La ira de Dios, el día del juicio de Dios, predicar el evangelio no se trata solamente de presentar las promesas. Dios te va a bendecir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios está airado por tu vida, está airado contra el pecador. El hombre
entonces si no le predicamos el juicio, no se verá necesitado de la justicia de Dios, no se verá necesitado de que Dios lo justifique, no se verá necesitado de un Salvador. Los judíos, en cierta manera, los judíos de aquel tiempo en la iglesia que se encontraba en Roma, estaban seguros, pero no seguros en Cristo, sino seguros en su ley, en su moralidad, en su nacionalidad. Entonces, ¿quiénes estarán salvos de la ira de Dios? Solamente aquellos que han sido cubiertos con la justicia de Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Quién serán salvos de la ira de Dios? Aquellos que estén cubiertos con la justicia de Dios por medio de su Hijo. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Esa es la hipocresía. Entonces vemos que aquellos judíos o romanos, cristianos quizás que estaban en la iglesia, eran hipócritas. Imagínense escribir una carta así. Pablo los saludó amablemente, todo, después le comienza a decir que son unos hipócritas. Están juzgando, señalando a los demás cuando no miran su condición. Puede tratarse de una persona moral, que sea muy generosa y que sea buena con el prójimo, con su prójimo. Pero si está confiada en sí misma, puede estar sentada en una silla de la iglesia, esa persona está bajo la mira de la ira de Dios. El profeta Nahum, en el primer capítulo, en el versículo 3, présteme atención, yo lo voy a leer. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Versículo 6. ¿Quién permanecerá, escúchame, delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Nosotros escuchamos en el tiempo de verano truenos. Una vez me despertó una noche, tronaba, pero para que despertaba, yo tengo el sueño pesado, me despertaba. Yo nunca tuve temor a los truenos y comencé a sentir temor. Inmediatamente me acordé cómo será la voz del Señor cuando venga. Acá el profeta Nahum dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie cuando se enoje el Señor? Decía el pastor Washer, una cosa que se enoje una persona bajita, flaquita, y otra cosa que se enoje una persona que mide 2 metros y sea musculosa. Una cosa que se enoje un hombre, una cosa que se enoje un juez de este mundo, de esta tierra, de esta justicia, otra cosa que el Dios, el gran legislador, esté airado. Los paganos tratarán de excusarse bajo el pretexto, bueno, yo no te conocía, Señor, y quedará sin excusas porque la creación es la Biblia que ellos leen y muestran la gloria de Dios. Y los judíos decían, bueno, nosotros nos gloriamos, nosotros tenemos la ley que Dios le ha dado a Moisés. Tantos paganos como judíos se encontrarán bajo la misma condición. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. Versículo 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará, dice el apóstol Pablo, como un heraldo de Cristo, juzgará por Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Juan Calvino decía que así como es lo ancho del cielo, lo alto del cielo, así es la ira de Dios. Cuán grande es la ira de Dios, así como la altura de los cielos y la anchura de los cielos. Dice Calvino, ni por más que el hombre busque en toda la tierra, no encontrará ni una gota de salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en tu moral,
No hay salvación en tu percepción de buena persona. No hay salvación, solamente en Cristo. El profeta Amós, si lo puede buscar rápidamente, volvemos a Romanos en el capítulo 5, versículo 18 al 20. Amós, mire cómo describía el profeta Amós la ira de Dios. En el día de la ira del Señor, en aquel día. Esto nos tiene que incomodar a nosotros y le tiene que hacer temblar a los incrédulos. Ay de los que desean el día de Jehová. Amós 5, 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, decía Amós. Versículo 19. Como el que huye delante del león, imagínese, y se encuentra con el oso. Huye del león y se encuentra de frente al oso. O como si entrare en casa, me refugio en la casa, y apoyare su mano en la pared y le muerde la culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? ¿Se imaginan, mis hermanos, ese día? Aquellos incrédulos que despreciaron el Evangelio van a tratar de correr para un lado y no van a poder. Se van a esconder en sus casas, no van a huir. Ese es el día de la ira del Señor. Si el apóstol Pablo, a nuestro parecer, o al parecer de cualquier persona, se puso un poco duro o inflexible o poco amable con las palabras que vamos a leer a continuación, debemos entender que son palabras de amor. Lo mismo que cuando el predicador predica estos tipos de mensajes, no es que el predicador tuvo una mala noche, una mala semana, sino que está manifestando el amor del Señor. La falsa seguridad de los judíos, Pablo quiere derribar. Y la palabra de Dios quiere derribar si hay en nosotros un autoengaño, una falta de seguridad de que somos salvos. Romanos 17 al 20. Y aquí, dice Romanos 2, 17 al 20, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. He instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Versículo 20, instructor de indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos pensaban que la ley era un instrumento que ellos tenían como, no para ser guiados, no como el ayo que los guió al Evangelio, a Cristo, sino como una regla con la cual ellos medían a los demás y no se medían a ellos mismos. Es cuando un creyente de este tiempo se acerca y te dice, tengo algo para decirte, hermano. Según mi Biblia estás en una conducta equivocada y no se examinó él con la misma Biblia que él conoce y con la cual está enseñando. Es como si el predicador le dijera a ustedes, hermanos, ustedes están todos equivocados porque todos son desobedientes y el pastor es el primer desobediente. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ellos pensaban que estaban en ventaja. Dice, tiene el sobrenombre de judío. Nosotros somos evangélicos, somos cristianos reformados, podemos decir. Y puede ser solamente un sobrenombre. Ellos pensaban que estaban en ventaja ante el juicio de Dios o que estaban exentos solamente por ser judíos. Somos el pueblo elegidos por Dios. Nosotros recibimos la ley. Hoy vamos a ver 3 pilares en los cuales ellos se afirmaban. Y esos 3 pilares eran falsos. Se sentían seguros. La ley es uno de ellos. La ley tenía como fin guiarlos a ellos. Dios le dio una ley, aquellos mandamientos,
para que vivan de acuerdo a esa ley. Pero también era clara la ley, decía, si ellos transgredían o no cumplían solamente un mandamiento, se hacían transgresores a todos. Y esa ley tenía un propósito de mostrar, Dios reveló cuál era su carácter moral, para que nosotros viéramos cuán santo y perfecto es Dios, pero también cuán malos e imperfectos y pecadores somos nosotros. Y esa ley tiene el propósito de revelar la condición del hombre, pero ellos acusaban con esa ley. Ellos enseñaban la ley a aquellos que eran guía de ciegos. Ustedes no conocen nada de la ley, yo les voy a enseñar cuál es la voluntad de Dios. Y quizás hasta eran buenos maestros. Por eso no los ponía en una situación de exento de la ira de Dios. Es como si hoy el predicador comienza a enseñarles y ustedes se sienten, por medio de la retórica del mensaje, se sienten convencidos de su condición de necesitados. Pero el predicador dice, esto son toda una manga de pecadores y no ve que él es el primer necesitado, es él. Ellos guiaban y enseñaban a los demás sobre la ley, enseñaban con respecto a cómo debían conducirse para agradarle a Dios, pero ellos no lo hacían. La ley tenía el propósito de regular la conducta, la vida del pueblo de Dios. Pero ellos decían como los hipócritas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Versículo 13, el apóstol Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. Nosotros sabemos y afirmamos y creemos que la justificación es por fe y no es por obra. Justificados pues por la fe estamos en paz para con Dios, dice Romanos 5:1, por medio de Jesucristo. Pero aquel que fue justificado por la fe evidencia esa fe por medio de las obras. O sea, la justificación por fe no es asintomática, podríamos decir, se nota, se ve. El apóstol Pedro lo dice más claramente. Si me acompaña, volvemos después a Romano, como le digo siempre. Primera de Pedro 1:17. Fíjese cómo dice el apóstol Pedro. Le dice a la iglesia. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestras obras no nos justifican, pero nuestras obras indican claramente, es la marca distintiva de que verdaderamente fuimos justificados, fuimos salvados, fuimos transformados, regenerados por el Señor. ¿Me entienden, mis hermanos? Alguien nos puede decir, bueno, le preguntamos nosotros a un cristiano que no parece cristiano, le decimos, pero no pareces un hijo de Dios. Y él dice, no, pero es por fe. Pero ¿por qué nunca haces algo para mostrar? ¿Por qué no se nota? ¿Por qué no predicas el evangelio? ¿Por qué no venías a las reuniones? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no oras? Porque no es por obra, no. ¿Por qué no cooperás? ¿Por qué no servís en la iglesia? No. La Biblia dice que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducite en un temor reverente todo el tiempo de vuestra peregrinación. Las obras indican si realmente fuimos justificados. Los judíos decían, nosotros somos judíos, hijos de Abraham, poseedores de la ley, y con eso es suficiente. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Tiene que haber obras que respalden la profesión de fe. La Biblia nos enseña que no deberíamos confiar tanto en nuestra opinión, ni en la opinión de los demás.
Porque el apóstol Juan dice, oh, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, dice el apóstol Juan. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. La jactancia es la peor consejera. La jactancia es la peor consejera. No, yo estoy segurísimo que soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Voy a la iglesia. Nosotros deberíamos decir, fuimos justificados por la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Solamente por eso, por gracia y misericordia. La falsa seguridad en nuestras obras. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar esta sección de la carta a la iglesia actual? Y no solamente a esta congregación, a la iglesia actual. Porque muchos evangélicos en este tiempo, en muchas iglesias verdaderas e iglesias falsas también, pueden estar confiados que son salvos. Se creen que son salvos y están convencidos que son salvos. Porque hicieron una oración algún día en el pasado. El pastor le dijo, levante la mano, y levantó su mano, hizo una oración, repitió una oración, ni siquiera la hizo. Y le invitó a Jesús a entrar a su corazón. Creo que muchos de los que estamos aquí, alguna vez pensamos que ya teníamos el pasaporte al cielo porque levantamos nuestra mano y repetimos una oración después de la oración que decía el pastor y hicimos una invitación. Como si la salvación dependiera de una decisión humana. Así enseñan en muchas iglesias. Decirle al Señor Jesús que entre en tu corazón y Él está deseoso de entrar a tu corazón y bueno, Señor, me decidí por ti. El decisionismo hizo mucho mal a la iglesia. Hay muchos falsos creyentes. Algunos hasta tienen anotado el día y la hora en que fueron salvos. Dicen, fui salvo. Si me preguntan cuándo yo fui salvo, tengo como, no sé, muchas fechas tengo. No, ya no noté en la Biblia, por la duda, ya cambié la Biblia. Los judíos decían, somos salvos porque somos judíos. La evidencia de una verdadera salvación está en la permanencia. Si ustedes son mis discípulos, ya Jesús, permanezca en mi palabra. Cuando permanecemos en la palabra, vivimos de acuerdo a la palabra, pecamos, nos arrepentimos y seguimos permaneciendo en la palabra. La obediencia a la palabra, la evidencia de una verdadera salvación no está en nuestra profesión de fe. Yo soy cristiano, sino está en un constante arrepentimiento genuino por nuestros pecados para santificarnos. Es lo que hacemos nosotros. Señor, perdonadme porque he vuelto a pecar, te he vuelto a fallar. Y nos arrepentimos, pero no de boca, solamente de corazón. Y rogamos al Señor para que nos dé de su gracia para no caer nuevamente en las tentaciones. Luchamos contra el pecado a diario. Esa es la evidencia de una salvación. No es, muchos evangélicos creen que son salvos porque han levantado su mano y dicen, sí Señor, te invito a mí, que pases, que entres en mi corazón. Es una falsa seguridad cuando confiamos en nuestras obras y no confiamos en la obra o en la obra del Hijo de Dios. Si nuestra seguridad está en alguna obra que nosotros hicimos alguna vez o estamos haciendo, o alguna virtud que nosotros tenemos, y no reconocemos que por la obra de Cristo somos hijos de Dios, entonces estamos en un grave problema. Pero si sabemos, estamos convencidos que dependemos plenamente de su gracia, y estamos sostenidos por su gracia, y sabemos que fuimos salvados por pura gracia y misericordia de Dios, entonces podemos decir, el Señor, como decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, esperamos de los cielos
a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Solamente si dependemos de nuestro Salvador. Es momento que nosotros nos examinemos. Acá no importa cuántos años estemos en una iglesia. La misma palabra de Dios, y Pablo le estaba hablando a una iglesia, no le estaba escribiendo a inconversos, aquellos que profesaban la fe en Cristo y aquellos que estaban viviendo en Roma, en la capital del imperio, y que no era nada fácil ser cristiano, justamente en la ciudad, en la capital del imperio romano. Pero nosotros Pablo, somos cristianos todos. Podrían haber argumentado aquellos cristianos. Nosotros arriesgamos nuestra vida para reunirnos, para seguir a Cristo. El apóstol Pablo, con la sabiduría de Dios, le escribe esta carta que hoy es tan útil para la iglesia de este tiempo. Y ahora el apóstol comienza a derribar la vana seguridad de la falsa religión y de la falsa salvación. Romanos 21 al 23. Y tiene como propósito que los hermanos de aquel tiempo y nosotros aquí entendamos que no hay esperanza fuera del Evangelio ni fuera de Cristo. No hay esperanza de salvación. Versículo 21 del capítulo 2 de Romanos. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas y que no se ha de hurtar y hurtas. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios. Esto es lo que podemos llamar una reprensión al orgullo, a la hipocresía de los judíos. Pero Pablo no está usando un argumento nuevo. Pablo no está enojado con los hermanos de Roma, con la iglesia de Roma. Pablo está recordándole lo que Dios le había dicho ya en aquel Salmo capítulo 50 al mismo pueblo. Salmo 50, lo espero, así lo leemos juntos. Salmo 50, 16, fíjese cómo Dios reprendía ya a su pueblo por medio de este salmo. Salmo 50, 16. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía en mal y tu lengua componía engaño. Esta es la exhortación, la reprensión de Dios por medio de aquel salmo, escrito miles de años atrás, más de 1000 años atrás, 1200 años aproximadamente. Así se refería Dios a su pueblo. Pablo está diciendo, no sean hipócritas. No sean hipócritas. Hermanos, a veces nosotros pensamos que Dios nos va a juzgar a nosotros también por lo que los demás ven. El pastor, ustedes lo ven acá, parece una persona impecable, pero es un pecador. Dios no nos va a juzgar por lo que nosotros aparentamos a los demás. Dios nos va a juzgar como Él nos ve, va a revelar los secretos muy ocultos que nosotros cada vez aprendemos a disimular mejor de lo profundo y lo más íntimo de nuestro corazón. Dios les decía esto a Israel, ¿qué tenés que hablar de mi ley si vos no amas mi ley?
y tomar mi pacto en tu boca, tú que aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dicen, no me importa lo que diga Dios. Pero ellos sí, en la sinagoga quizás decía, amén. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Sí, no, yo soy fiel a mi esposa, pero como el Señor conoce lo que los demás no conocen, y Pablo les recuerda este salmo. Qué confrontación más directa a la hipocresía. Tu boca mentías en mal y tu lengua componía engaño. No, yo soy un hombre de palabra. Y dice Dios, sos un mentiroso. Pablo acaba de echar por tierra un pilar de esa falsa y esa vana seguridad que ellos tenían, los judíos. Porque una cosa, los judíos que se sentían mejor, en una mejor posición ante los gentiles, estaba quedando demostrado que la posición de ellos era peor que la de los gentiles. Porque los gentiles, si bien en su pasado, antes de Cristo, ellos habían pecado por ignorancia de la ley de Dios, en cambio los judíos conociendo la ley de Dios. Eso puede pasar con nosotros también. Una cosa es aquel pecador que está fuera de la iglesia, que no conoce de la Biblia y peca por ignorancia y porque su naturaleza nos lleva a pecar y se deleita del pecado. Y otra cosa que nosotros, que tenemos la Biblia en nuestra mano, que conocemos la Biblia, pequemos y ocultemos nuestros pecados. Y es más, todavía exhortemos a los demás y critiquemos a los demás por los pecados de ellos y no miremos nuestros pecados. Una cosa es pecar ignorando la ley, pero peor es hacerlo bajo la luz de la palabra de Dios. Pablo estaba poniendo a los judíos en una situación complicada, ya no en ventaja ante Dios. Romanos 2:24. Y Pablo, si le había dado un golpe a la hipocresía, ahora viene a darle otro golpe más duro todavía. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes hacen que los demás blasfemen el nombre del Señor. Hermanos de esta congregación, yo soy parte también de esta congregación, soy un hermano de ustedes, que esto nos haga temblar. Al comienzo, a la primera hora, veíamos que una cosa es ser elevado por la predicación del Evangelio, decía Joel Vicky, y otra cosa, pero ¿qué pasa si no obedecemos a esa predicación? Podemos caer en lo más profundo del infierno también. Porque como está escrito por causa de vosotros, se refería al profeta Isaías. Yo le voy a leer Isaías 52:5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. No estaban en ventaja por llevar el sobrenombre o el nombre de judío, no estaban en ventaja por tener la ley, pero le quedaba todavía a los judíos en este juicio un pilar. Ellos decían, no, para Pablo, nosotros tenemos la marca del pacto, hemos sido circuncidados, no somos incircuncisos, versículo 25. Pablo le dice, la circuncisión no digo que no sirve para nada, pues versículo 25 leo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley,
tu circuncisión viene a ser incircuncisión. El mismo problema tuvo con los Gálatas. Los Gálatas decían, los cristianos, aquellos que creen en Cristo, que se circunciden. Y Pablo dice, bueno, si quieren circuncidar, si se circuncidan, cumplan con toda la ley, porque esa es la marca del pacto de obras. El pacto que Dios hizo con su pueblo. Sí, la circuncisión es una señal del pacto que Dios hizo con su pueblo, es verdad. Es el sello distintivo que lo distinguía a los judíos del resto de las naciones. Dios hizo un pacto con Israel y la marca era que los varones, el prepucio de los varones era circuncidado. Y ellos decían, no somos incircuncisos. Versículo 26. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo dice acá, una persona que no sea judía, es incircunciso, como ellos lo llamaban peyorativamente a los que eran judíos, y el incircunciso era peor que un perro, o igual que un perro. Dice Pablo, pero el incircunciso cumple la ley, es mejor que vos, que con tu circuncisión, con tu marca del pacto, con tu ley, no te sirve absolutamente de nada que tengas la Biblia bajo el brazo, que la conozcas de memoria y que tengas la marca del pacto si tu conducta no es coherente con lo que profesás. Dice el 28. Ya lo sigo desarrollando más. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La moral, no había moral verdadera. La posesión de la ley no los hacía mejores. La circuncisión era vana. Aquí Pablo no niega la importancia de la circuncisión como una señal del pacto que Dios hizo con su pueblo por medio de Abraham. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ese es el golpe más duro que recibieron los hermanos que se encontraban allá en aquel tiempo. Pablo golpea con más dureza el orgullo y la vanidad de los judíos. A ver, Pablo golpeó con más dureza la jactancia de los judíos. Los judíos se referían, miraban con desprecio a los que no eran judíos. ¿Se acuerda cuando aquella mujer sirio-fenicia se acercó a Jesús? Y Jesús le dijo, yo vine para los hijos, no para los perrillos. Yo vine para los hijos de Israel, no para los que son perros, porque Jesús le estaba hablando a propósito, porque los judíos así consideraban a los que no pertenecían a la nación de Israel, perros. Y Pablo le dice, un perro puede ser mejor que vos, si el perro aquel cumple la ley. Esa falsa seguridad la traemos en este siglo, será igual si nosotros decimos, nosotros somos evangélicos, no somos mundanos. Estamos libres de la ira. Los judíos estaban seguros, su seguridad estaba en la circuncisión de los varones. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestra realidad actual? Nosotros podemos decir, yo fui bautizado. A mí me bautizaron, tengo hasta fotos que me bautizaron. ¿Y? Eso no te hace exento de la ira de Dios. Puedes morirte hoy e irte al infierno con tu bautismo y con tu certificado de bautismo firmado por tu pastor. No, pero yo participo de la cena del Señor.
son símbolos. Los símbolos se hacen reales si nuestra vida es coherente a esos símbolos. Si un evangélico está seguro de su salvación porque sus padres son creyentes o solo porque conoce la Biblia, es como si un hijo de un pastor diría, bueno, yo me voy al cielo porque mi papá es pastor y es creyente. Mejor el padre y el hijo se van al infierno, no nos garantiza nada. Si un evangélico, si un creyente de este tiempo tiene confianza que es salvo solo por su conocimiento o las experiencias religiosas que tuvo, no, a mí el Señor me sanó de tal cosa. Pura providencia y gracia. Nuestra vida, nuestra conducta, Pablo está diciendo, tu moral, tu fe, tu confianza en el Salvador y tu reconocimiento que sin Cristo estás totalmente perdido, que Cristo no vino a cooperar para tu salvación, sino que Él te dio vida cuando estabas muerto. Aquel que sabe, entiende y vive de manera coherente y consistente a lo que profesa, entonces esa persona puede estar segura de que sí es salvo. Tu confesión, tu decisión, tus obras, el milagro que recibiste son nada. Ellos tenían la señal del pacto. Ellos eran el pueblo de Israel. Eran los hijos de Abraham. El temor reverente a la palabra. ¿Hay el temor reverente en nosotros? ¿O estamos como aquellos judíos afirmados en cosas vanas? Pablo dice, sí, es verdad, el pacto, fue real el pacto y en la circuncisión Dios ordenó que los varones sean circuncidados como señal del pacto. Es verdad, pero aquellos que tienen la marca del pacto tienen que cumplir ese pacto. Y nadie cumplió con ese pacto. Israel abandonó mi pacto, decía Dios. Era como una esposa adúltera. Es como lo mismo si el varón hoy lleva un anillo de casado, soy casado, tengo el símbolo. Y anda coqueteando con todas las mujeres y tiene amantes por todos lados, pero yo tengo el anillo. No vale para nada ese anillo. Yo no tengo anillo por las dudas. Porque me importa la conducta. Cómo uno se conduce, con qué temor reverente nos conducimos en el tiempo de nuestra peregrinación. Pablo estaba mostrando muy claramente la condición en la que se encontraban aquellos judíos de aquella iglesia. Pablo los estaba exhortando. Hay un dicho popular, por lo menos de mi tiempo, que dice, el hábito no hace al monje. Versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. ¿Sí? Versículo 28. Vuelvo a leerlo. No es judío el que lo es exteriormente, o sea, se viste como judío, habla como judío, tiene la marca de la circuncisión, los varones como judío, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29, sino que es judío, está diciendo, sino que es el pueblo de Dios, está bajo el pacto, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, ¿no? La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión era una señal, un símbolo del pacto. Pablo dice, esa señal, ese símbolo solamente se valida con una conducta coherente.
Nosotros podemos vestirnos como evangélicos, podemos tener Biblia de evangélicos, lenguaje de evangélicos, lenguaje de reformados, respuesta de reformados. Podemos tener la barba como Calvino, la barba como Spurgeon, pero nuestra conducta como el peor de los pecadores, o con un corazón perverso, pero con una apariencia de piedad que puede confundir a cualquiera. Eso no importa. Pero Pablo, en esta exhortación sobre la circuncisión, debo de velarle a los hermanos que tampoco es de él, sino el Señor ya los exhortó así por medio del profeta Jeremías. Si me acompaña, Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. La circuncisión de la carne no es nada, sino la del corazón. Circuncidaos, voy a volver a leerlo. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Esto Dios no le dijo a Babilonia, a los caldeos, sino a su nación, a Israel. La palabra de Pablo no estaba dirigida a los paganos, sino a la iglesia. La circuncisión quitaba solamente el prepucio del varón, una pequeña parte de su cuerpo. La circuncisión que vale es la del corazón. Es la mortificación de la carne. Es la obra del Espíritu. No vale la circuncisión hecha con un filoso cuchillo, sino la del Espíritu Santo que ha hecho en los creyentes. Que el Señor nos ayude. Lamentablemente, hay muchas personas que cada domingo asisten a las iglesias y piensan que van camino al cielo. Eso es lamentable, mis hermanos. Se engañan a sí mismos. No, yo soy creyente, voy al cielo, ya cumplí. Salen de acá un domingo y dicen, bueno, anótame, yo ya cumplí. Pero en realidad están engañados y van derecho al infierno. Es como alguien que camina orgulloso, con paso fuerte, erguido, paso fuerte y seguro. Se siente muy seguro en sí mismo, pero va a atravesar un puente de cartón. Así es el cristiano que cree que es salvo solamente por sus obras. Hay un solo camino al cielo. Jesucristo. El apóstol Juan, escúcheme atentamente, por favor. Dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan no dijo, el que lleva una vida de una aparente moralidad y reputación, ese es salvo, no. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pablo no estaba enojado, como dije hace un momento. Pablo amaba a los hermanos, por eso le dijo la verdad. Ese fue el motivo, Dios puso ese amor. Yo deseo visitarlo, hermanos. Habrán leído la carta. El apóstol Pablo nos mandó una carta. ¿Qué nos dirá el apóstol? Y Pablo, dura exhortación, llena de verdad, llena de gracia, llena de misericordia. Pablo destruyó toda falsa seguridad con la sabiduría de Dios.
Porque Cristo no vino a salvar a los que se creen justos, a los que se creen buenos. Cristo no vino para ellos. Como dijo Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Sino Cristo vino a salvar a los que pueden reconocer por su misericordia la necesidad de un Salvador. Por eso el Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, Padre, tu palabra es verdad. Dios envió a su Hijo para salvarnos de su ira. Yo quiero que escuche muy atentamente toda la congregación y aquel que se piensa que está seguro en su salvación porque es predicador, porque lleva años en la iglesia, porque conoce la Biblia. Que hoy el Espíritu Santo por medio de su palabra que nos examine a todos, a mí también. Dios envió a su Hijo para salvarnos de su ira. Porque toda la raza humana, judíos, no judíos, negros, blancos, cultos e incultos, todos están bajo la ira de Dios, sin importar la nacionalidad. Nosotros, la iglesia, Pablo a la carta a los Efesios dice, entre los cuales todos vosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza ya nacimos herederos de la ira de Dios, necesitados del Evangelio para escapar de esa ira. El Evangelio de Cristo no fue manifestado para sacar al hombre de la pobreza, así que no vaya a predicar, Dios te va a hacer rico, cree en Jesucristo. No, ni para sanar al que está enfermo. ¿Puede sacar de la pobreza? Sí. ¿Puede sanar al enfermo? Sí, pero no vino para eso el Señor. No minimice la obra del Señor, sino para darnos solución al mayor problema. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Dios no ama al pecador. Dios no ama al pecador, Dios ama a su Hijo y a los que fueron salvados por su Hijo, a pesar de que son pecadores, a pesar de que somos pecadores. Dios ama a su Hijo y a los que están en su Hijo. Dios ama a Cristo y Dios nos ama a nosotros porque estamos en Cristo a pesar de nuestros pecados. Pero ¿por qué debemos temer la ira de Dios? Hay una razón más que válida para temer de la ira de Dios, porque alguien dio testimonio de que la ira de Dios es temible, es terrible. Y este alguien fue el mismo Hijo de Dios. Yo quiero que escuche atentamente, que yo los textos que le voy a citar usted ya los conoce, estoy seguro que sí. Jesús nos mostró cuán temible es la ira de Dios. Cuando en aquel Getsemaní Jesús le dijo, mi alma está muy triste, le dijo a los discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa copa estaba cargada de la ira. Cristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de ira. Cristo en su cuerpo iba a experimentar la ira del Padre. Por eso pedía si era posible, si había otro medio. Por primera vez el Hijo iba a recibir toda la ira del Padre en su cuerpo santo. Pero también Cristo iba a experimentar algo más terrible que el dolor, que los azotes, que los clavos, que la humillación. Cristo iba a experimentar, a causa de esa ira, por primera vez en toda la eternidad, lo que jamás había experimentado, el abandono del Padre. ¿Saben por qué? Para cargar nuestros pecados. El Hijo que eternamente estuvo en la comunión gloriosa y perfecta, en esa triunidad, en esa Trinidad, con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, iba a experimentar el abandono del Padre por primera vez en la eternidad.
Ese dolor fue mucho peor que los azotes. Ese desgarro fue peor que todo el sufrimiento físico. Todo gracias a nuestros pecados. Sí, gracias a tu pecado, gracias a mis pecados. Por eso dice cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso nos muestra el Evangelio, eso nos revela el Evangelio. Que solo Cristo puede librarnos de la ira de Dios, solo Él. En Cristo la ira de Dios fue derramada completamente. Porque era el único medio por el cual nosotros podíamos ser redimidos. No era un medio más, no era una opción más, el único. No existía otro medio, ni va a existir otro medio para nuestra redención. Es por eso que el Padre envió a su Hijo. Eso tenemos que estar convencidísimos nosotros. Todas las ofrendas y los sacrificios del antiguo pacto apuntaban a la ofrenda y al sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Gracias a Cristo, gracias al Padre que aceptó esa ofrenda, nosotros estamos exentos de la ira, si estamos en Cristo verdaderamente. Todos nosotros estábamos bajo en la mira de la ira de Dios. Gracias a Cristo ahora somos objetos del amor de Dios. Nosotros antes estábamos abandonados de Dios por nuestra condición pecaminosa, pero gracias a Cristo que se dispuso a ser abandonado en la cruz por un momento por el Padre, ¿saben por qué? ¿Saben para qué? Para que nosotros seamos reconciliados con Dios y ahora podemos estar seguros, si estamos en Cristo, que jamás seremos abandonados por Dios. Gracias a Cristo que estuvo dispuesto a renunciar a su vida gloriosa y humillarse y venir a este mundo. Porque nosotros que vivíamos una vida miserable, así era nuestra vida antes de Cristo. Ahora nosotros seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo puedo terminar esta exposición? Solamente de una sola forma. Soli Deo Gloria. Gracias, Cristo.